El rock no nació para complacer. Es crudo, salvaje y libre, como un grito en medio del silencio. En México, llegó como un rugido, una chispa de rebelión que prometía incendiarlo todo. Pero algo cambió. Hoy recordamos al rock mexicano como un gigante dormido, una leyenda herida. Y surge la gran pregunta: ¿quién lo mató? ¿Fueron las sombras del poder? ¿La ambición de sus propios protagonistas? ¿O simplemente un ejército de ritmos enlatados, diseñado para vender sueños baratos? Prepárate, porque estamos a punto de desmenuzar la historia de cómo el rock mexicano pasó de quemar escenarios a luchar por su propia supervivencia. Si esto te electriza, activa esa campana. Lo mejor está por venir. Corrían los años 70 y 80, una época en la que el rock mexicano parecía imparable. Influenciado por movimientos globales como el rock psicodélico de los 60, el poder del hard rock y la rabia del punk, el género floreció en un país que buscaba su propia identidad musical. Bandas como Three Souls in My Mind y El Tree tomaron la voz de las calles, convirtiendo el caos cotidiano en himnos de protesta. En garajes y salones oscuros, el rock se convirtió en el refugio de una juventud que no quería conformarse, una generación que soñaba con romper cadenas. Era más que música, era una declaración de libertad, un puñetazo contra la autoridad. Desde el estruendo de las guitarras eléctricas hasta las letras cargadas de crítica social, el rock en México canalizaba todo el descontento de una época marcada por la represión y el hambre de cambio. Los festivales, como el mítico Avándaro en 1971, demostraban que el rock era un fenómeno capaz de unir a miles de almas bajo una misma causa: desafiar el orden establecido y clamar por autenticidad. Pero la llama que tanto brillaba no tardaría en enfrentarse a enemigos dispuestos a apagarla por completo. Pero el sueño no duró. El rock mexicano se enfrentó a un enemigo implacable: la censura. Tras el impacto de Avándaro en 1971, conocido como el Woodstock mexicano, las alarmas del establishment se encendieron. Lo que debía ser un festival de música se convirtió, a los ojos del gobierno, en una amenaza al orden social. Las noticias hablaron de descontrol, hippies y drogas, creando una narrativa que condenó al rock como símbolo de subversión. Aquello desató una ola de represión que silenció amplificadores y cerró espacios. Los permisos para conciertos se volvieron casi imposibles de obtener. Las estaciones de radio vetaron a las bandas nacionales y los medios masivos perpetraron la idea de que el rock era peligroso. En un país que vivía bajo un régimen autoritario, el mensaje era claro: no había lugar para una música que cuestionara al sistema. La censura no solo fue institucional, también fue cultural. Se condenó el cabello largo, las chaquetas de cuero y la actitud desafiante de los músicos. En lugar de promover diálogo o arte, el poder buscaba censurar cualquier expresión que reforzara la rebeldía. El impacto fue devastador. Bandas emergentes se disolvieron. Las que se mantuvieron, como El Tree, fueron relegadas a los márgenes, tocando en bares clandestinos o eventos para audiencias pequeñas. La maquinaria de represión gubernamental construyó un muro de silencio alrededor de un movimiento que antes rugía con fuerza. Esto marcó el principio de una batalla cuesta arriba para el rock mexicano, que pasó de ser una revolución sonora a una lucha por sobrevivir en la sombra. La resistencia no solo enfrentaba a los políticos y censores, también empezó a resquebrajarse desde adentro. Algunos músicos, tentados por la promesa de contratos millonarios y una mayor exposición, decidieron abandonar la crudeza del rock para adentrarse en terrenos más comerciales. La industria discográfica, siempre hambrienta de éxitos fáciles, moldeó a artistas y bandas para que se ajustaran a los estándares del mercado, sacrificando así la esencia rebelde y combativa que había definido al género. El mensaje original se diluyó. Donde antes había guitarras distorsionadas y letras llenas de ira ante la injusticia, ahora resonaban baladas edulcoradas y fórmulas prefabricadas diseñadas para escalar las listas de popularidad. Sin embargo, las motivaciones no eran siempre egoístas. Para muchos músicos, este giro era una forma de sobrevivir en un entorno hostil donde el rock prácticamente había sido proscrito. Firmar con grandes disqueras les ofrecía la posibilidad de seguir haciendo música, aunque eso implicara renunciar a parte de su identidad artística. Por otro lado,
Los productores no tardaron en aprovechar la situación para capitalizar sobre un público que ansiaba entretenimiento, pero al mismo tiempo buscaba algo menos confrontativo que las provocaciones del rock más puro. Este cambio no fue inocuo. La autenticidad del movimiento quedó comprometida, y muchos seguidores originales del género se sintieron traicionados. El rock pasó de ser un estandarte de lucha a un producto más en las vitrinas de la industria musical. Aunque algunos lograron mantener su integridad, la percepción generalizada era de que el rock mexicano había perdido su espíritu combativo, convirtiéndose en una versión domesticada de lo que alguna vez fue. La llama seguía encendida, pero ya no ardía con la misma intensidad. Este momento marcó un antes y un después en la escena, dejando profundas cicatrices en su legado. Mientras el rock mexicano luchaba por mantenerse a flote, una nueva ola comenzó a inundar el panorama musical: el pop barato. Era la década de los 80 y 90, y las televisoras y disqueras encontraron en el pop una mina de oro. Canciones simples, estribillos pegajosos y artistas moldeados para el mercado juvenil llenaron las radios, la televisión y las tiendas de discos. El pop representaba lo opuesto al rock. Era seguro, predecible y fácilmente vendible. Fomentaba la ilusión de una vida perfecta, alejada de la crudeza y el cuestionamiento social que el rock encarnaba. Grupos prefabricados y solistas diseñados para ser ídolos instantáneos desplazaron al rock de los espacios que antes ocupaba, mientras el público general se veía bombardeado por baladas románticas y coreografías ensayadas al milímetro. Las bandas de rock quedaban relegadas a un segundo plano. Las estaciones de radio comerciales, enfocadas en maximizar ganancias, privilegiaban artistas pop patrocinados por grandes disqueras, dejando cada vez menos espacio para el rock nacional. La industria musical había cambiado su objetivo. Ya no era sobre la música como expresión de ideas, sino sobre convertirla en un producto de consumo masivo. El contraste era brutal. Mientras que el rock demandaba emociones crudas y autenticidad, el pop transformó esas emociones en mercancía empaquetada en plástico reluciente. Las grandes industrias vieron en ese cambio una oportunidad inigualable de homogeneizar el mercado, eliminando la incomodidad y el riesgo que el rock representaba. Esto no solo debilitó la escena del rock, sino que lo condenó culturalmente al olvido, pintándolo como un género irrelevante para las masas que abrazaban las melodías dulces del pop inofensivo. De esta forma, la maquinaria comercial selló un golpe letal al espíritu rebelde del rock mexicano, transformando el paisaje musical en un espectáculo domesticado. A pesar de los golpes y la censura, hubo quienes se negaron a claudicar. La resistencia del rock mexicano encontró su voz en figuras emblemáticas que desafiaron las reglas, manteniendo vivo el espíritu rebelde del género. Una de las historias más legendarias fue la de Alex Lora y el Tri, quienes continuaron tocando en los rincones más oscuros de las ciudades, en escenarios improvisados y bajo el radar de las autoridades. Canciones como Todo me sale mal o Niño sin amor daban testimonio de la lucha diaria contra un sistema que intentaba callar a una generación. Otro ejemplo es el de Rodrigo González, el profeta del nopal, quien se convirtió en un símbolo de resistencia durante los años 80. Armado solo con su guitarra y un lenguaje crudo y poético, narraba las historias de las clases marginadas de México. Temas como Metro Valderas resonaban como himnos entre la juventud que encontraba en él una voz genuina que no se vendía al sistema. Su legado, aunque truncado por el temblor de 1985 que lo llevó a una muerte temprana, sigue siendo un pilar de la identidad del rock mexicano. En paralelo, bandas como Botellita de Jerez recurrieron a la sátira y el humor para sobrevivir y, al mismo tiempo, confrontar las restricciones impuestas. Con su concepto del guacarrock, lograron una mezcla única de ironía y crítica social, burlándose de los estereotipos culturales mientras mantenían un pie firme en las raíces del rock nacional. Su capacidad para conectar con el público, a través de canciones como Guacarrock de la Malinche, demostró que el espíritu del rock podía reinventarse sin traicionarse. Estos héroes del rock no solo lucharon contra la censura, también enfrentaron a una industria musical que les daba la espalda. Fueron años de tocar en condiciones precarias, autoproducir discos y resistir la embestida del pop dominante. Sin embargo, su legado perdura como un recordatorio de que el rock mexicano fue, es y seguirá siendo un grito de autenticidad contra un mundo que constantemente busca silenciarlo. Hoy, el rock mexicano parece habitar una encrucijada. Para algunos,
sigue siendo una fuerza latente, un género que se resiste a morir, sostenido por una base leal de seguidores que aún llena pequeños foros y festivales independientes. Para otros, es una sombra del pasado, un eco lejano de su antiguo esplendor, relegado a un nicho marginal en un panorama dominado por géneros como el reggaetón, el pop urbano y la música electrónica. Las estaciones de radio masivas rara vez programan rock nacional, mientras que las plataformas digitales priorizan algoritmos que no siempre favorecen a las bandas emergentes. Sin embargo, en esas grietas de la mainstream, el rock ha encontrado una especie de refugio. Sellos independientes, colectivos de artistas y eventos underground han demostrado que el género no solo sobrevive, sino que también se reinventa. Bandas como Zoé, Porter y Siddhartha han logrado conectar con nuevas generaciones, manteniendo viva la llama del rock, aunque con un sonido más alternativo que el de sus predecesores. Paralelamente, foros como el Vive Latino se han convertido en los últimos bastiones para el rock mexicano, ofreciendo un espacio donde viejas y nuevas generaciones convergen. No obstante, incluso estos escenarios enfrentan una inevitable diversificación que diluye el protagonismo absoluto del rock. El rock mexicano ya no domina las listas de popularidad ni marca la pauta cultural como lo hizo en décadas pasadas, pero llamar olvidado al género sería injusto. Aunque lejos de las luces de los grandes reflectores, el rock se mantiene como un espacio de resistencia, un refugio para quienes aún abrazan la autenticidad y la actitud desafiante que lo definieron. En su momento, puede que ya no arda como un incendio, pero sigue siendo una brasa que rehúsa apagarse del todo, esperando una chispa que lo prenda de nuevo. El rock mexicano nunca fue solo música. Fue una chispa que encendió la rebeldía, una plataforma para alzar la voz en un país que intentaba silenciarla. Más allá de las listas de éxitos y las modas pasajeras, el rock representó algo más profundo. Un grito de identidad en medio de la tormenta. Cada riff, cada verso, narraba historias de lucha, amor y resistencia. ¿Qué nos queda de ese legado? Queda la inspiración, la memoria de aquellos que se negaron a doblegarse, de los que prefirieron el destierro al conformismo. Porque el rock no es solo un género, es una actitud, una forma de mirar al mundo y negarse a aceptarlo sin cuestionarlo. La pregunta inevitable es esta: ¿qué harás tú? ¿Vivirás el rock con todo lo que implica de desafío y autenticidad, o solo lo escucharás como un eco gastado del pasado? Porque el rock mexicano vive en cada nota tocada con pasión, cada historia de quienes se atrevieron a soñar con un cambio. Su espíritu está ahí, esperando ser retomado, reinterpretado. No dejemos que esa llama se extinga. Celebremos su legado y llevémoslo hacia el futuro. Es tu turno de continuar lo que empezó como una revolución. Grita, sueña, actúa. Porque mientras haya un inconforme con una guitarra y una idea en la cabeza, el rock mexicano no morirá.